Hola, ¿sabías que de todos los posibles marcos ágiles utilizados por empresas, el 66% son Scrum? A su vez, la mayoría de estas empresas requieren asesoría por parte de expertos en el tema, ya que presentan dificultades a la hora de implementarlo. Esto se debe a que muchas veces la forma de enseñar este marco ágil es muy teórica, no hay práctica y se pierden los valores. Nuestra propuesta es Sprinter Game, un juego educativo que integra teoría, práctica y valores de Scrum, en donde los jugadores trabajan en equipo para alcanzar una meta común. Es cierto que existen muchos juegos con este propósito, pero la mayoría son enfocados a enseñar conceptos muy específicos. Nosotros queremos integrar toda la teoría, práctica y valores en un juego que involucre a muchos jugadores en un espacio común. Entre nosotros tenemos integrantes del semillero de investigación en ingeniería de software. Contamos con experiencia en la creación de juegos educativos y tenemos gran motivación para hacerlos. Ahora mismo tenemos conceptos, prototipos y dinámicas de juego validadas, pero las queremos llevar a la realidad en un juego que automatice todas estas dinámicas educativas, y con tu apoyo estoy seguro que vamos a lograrlo. Para el primer sprint escogimos las siguientes historias de usuario, ya que estas nos permiten tener una primera parte funcional del juego. A continuación voy a darles una breve descripción de ellas. Mostrar historia de usuario. En esta historia de usuario se deberá mostrar en una pantalla común las historias de usuario con su respectiva prioridad y puntos, en una plantilla en forma de Product Backlog. La etapa del juego en la que se muestra este documento es antes de empezar el sprint, en el Planning Scrum y después de las reuniones de retrospectiva. El juego deberá marcar qué historia de usuario ha sido completada. Enseñar conceptos. Esta historia de usuario nos proporciona un mayor acercamiento a los conceptos de Scrum, ya que en esta se muestra a los miembros de este y su rol respectivamente, y se explican conceptos como sprint, ceremonias, roles, entre otros. Mostrar sprint. En esta historia de usuario visualizamos los datos del sprint en pantalla, incluyendo su duración representada en días y su sprint backlog, para que el jugador esté informado de cuánto tiempo le falta y cuáles historias de usuario deben completar. Desarrollar historia usando minijuegos. Al implementar esta historia de usuario, el jugador podrá desarrollar la historia de usuario correspondiente por medio de minijuegos en equipo, para simular así un proceso de desarrollo y trabajo. Completar historia. Esta historia de usuario describe que, una vez el jugador haya acabado la fase de minijuegos, el participante que actúe como Scrum Master podrá marcar en pantalla los criterios de aceptación que se cumplieron de la historia de usuario seleccionada en la fase de minijuegos. Terminar sprint. El jugador podrá terminar el sprint si el equipo ha completado las historias de usuario asignadas en el sprint backlog, o, por el contrario, si se les han acabado los días del sprint para entender el desarrollo iterativo de los sprints. Y por último tenemos determinar victoria. Con la implementación de esa historia de usuario, el jugador podrá ganar el juego si éste completó todas las historias de usuario en el tiempo establecido, o por el contrario, perderlo si se le acabaron los días en el último sprint. Presentación funcional. A continuación mostraremos la funcionalidad de nuestras vistas y cómo éstas se relacionan con las historias de usuario. Primero iniciaremos el servidor, donde contamos con un método para plantar una partida inicial de prueba. Al iniciar la ejecución en Unity, podremos desplazarnos por las diferentes vistas. La primera pantalla es una vista sencilla de iniciar juego, donde se cargarán todos los datos del proyecto desde el servidor hacia el cliente. La vista de Scrum Planning corresponde a la historia de usuario, mostrar historias de usuario. Aquí los jugadores podrán ver las historias de usuario relacionadas al proyecto. La vista Sprint Planning corresponde a la historia de usuario, mostrar sprint. Aquí en un futuro release, los jugadores podrán decidir mediante votación en sus dispositivos móviles qué historias quieren desarrollar en cada sprint y también cuál historia desarrollarán en cada día del sprint.
En la vista de minijuego, los jugadores pasarán por 3 etapas para desarrollar las historias de usuario con 2 minutos por etapa. Esta vista corresponde a la historia de usuario, desarrollar historia de usuario usando minijuegos. Al terminar, el Scrum Master podrá marcar los criterios de aceptación cumplidos, lo cual es crucial para determinar el éxito de la historia de usuario. Esto corresponde a la historia terminar historia de usuario. Luego, en la vista retrospectiva, correspondiente a la historia de usuario terminar sprint, se mostrará un resumen de las historias desarrolladas en el sprint con su puntuación correspondiente. Y finalmente, en la vista de fin del juego, los jugadores, correspondiente a determinar victoria, los jugadores podrán ver si cumplieron o no los objetivos del proyecto.